Bienvenidos a Ecos del Cielo. Antes de sumergirnos en este relato lleno de giros inesperados, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos regales un like. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias que llegan al corazón y nos recuerdan que la justicia y la verdad siempre encuentran un camino. 5 minutos antes de ser internado en el manicomio, don Adrián Castellanos gritaba con los ojos desorbitados que lo estaban traicionando. Así comienza esta historia, con el eco de su voz quebrada retumbando frente a las rejas negras del manicomio de la Colina, el más temido de Santa Cruz de la Sierra. Los transeúntes miraban con desconcierto. ¿Cómo era posible que un hombre tan poderoso, dueño de ingenios azucareros que exportaban al mundo entero, terminara reducido a un anciano acorralado por 2 enfermeros que lo sujetaban como si fuese un criminal? Adrián Castellanos, un hombre que imponía respeto en la ciudad. Ahora parecía un fantasma de sí mismo. Vestía todavía su traje oscuro de lino fino, pero las arrugas del rostro revelaban angustia. Y mientras lo empujaban hacia el portón con la palabra manicomio tallada en hierro, su voz se desgarraba. No estoy loco. Les juro que no estoy loco. Es un plan, es una trampa. La escena parecía una farsa cruel. Nadie sabía que detrás de esa inminente internación se escondía una conspiración urdida con paciencia, documentos falsificados, diagnósticos manipulados y una esposa joven llamada Isabela Solano, que en silencio observaba a pocos metros con una sonrisa fría, convencida de que en minutos tendría el control de toda la fortuna Castellanos. Pero en cada historia de injusticia siempre aparece un rayo inesperado, y ese rayo tenía nombre. Sofía Méndez, la empleada doméstica de la familia, con su uniforme azul impecable, su delantal blanco y esos inconfundibles guantes amarillos, avanzaba decidida entre la multitud. En su mano derecha sostenía un sobre arrugado, un documento que había encontrado por azar en el escritorio de Adrián días antes, un papel que si se revelaba en ese instante podía detener la maquinaria de traiciones que amenazaba con destruirlo todo. El público alrededor murmuraba, algunos reían con morbo, otros lloraban de indignación. Porque si algo mueve el corazón de quienes sufrieron en carne propia la injusticia, es ver cómo la mentira arrastra a los inocentes. Pero al mismo tiempo, la esperanza brillaba en los ojos de aquellos que intuían que algo estaba por ocurrir, algo capaz de volcar la historia en segundos. Esta no es solo la historia de un hombre a punto de perder su libertad en un manicomio. Es la historia de secretos familiares, de traiciones que se disfrazan de amor y de una mujer humilde que se atrevió a levantar la voz cuando todos callaban. Una historia que nos habla de fe, de justicia y de que nunca es demasiado tarde para que la verdad salga a la luz. El viento cálido de la loma sacudía los toborochis cuando los portones del manicomio chirriaron. El grito de Adrián se quedó flotando y en ese silencio tenso la mirada de Isabela Solano cortó como navaja. Fija, perfecta, imperturbable. Llevaba un saco beige entallado y un rosario diminuto colgando, como si la fe también pudiera usarse de collar. A su lado, la doctora Elena Vargas revisaba una carpeta gruesa con sellos oficiales. Su voz, baja y modulada, escondía la costumbre de decidir sobre la vida de otros. El paciente presenta episodios paranoides recurrentes y ideas delirantes de persecución, agresividad latente hacia su círculo íntimo, leyó sin levantar la vista. Sofía alcanzó a escuchar la ridícula letanía clínica mientras se abría paso. Tenía el corazón desbocado, pero no el temblor. Recordó por un instante la cocina de la mansión, el olor a café recién colado de la finca de Samaipata y Adrián bromeando con los jardineros mientras revisaba cuentas. Un hombre duro, sí, obsesivo con los detalles. Sí, pero jamás un loco. Señora Isabela, llamó Sofía alzando el sobre. ¿Por qué llevan a don Adrián al manicomio si usted misma sabía que él estaba sano? Isabela giró apenas el cuello. Una sonrisa cortés, un pestañeo largo como un portazo. Señorita, está alterando un procedimiento médico. No se meta donde no la llaman. La réplica fue un látigo que encendió murmullos. Los hermanos Morales, enfermeros robustos con brazos de gimnasio y ojos de barrio, intercambiaron una mirada. Javier apretó más el codo de Adrián. Ricardo tanteó la muñeca como si se tratara de una máquina a la que hubiera que apagar. Tranquilo, don, murmuró Ricardo con un hilo de humanidad asomando. Es por su bien. Mi bien es que no me encierren. Escupió Adrián rojo con la vena del cuello latiendo. Sofía, diga lo que encontró. La palabra encontró, cayó como piedra en estanque.
Elena, siempre dueña del protocolo, aproximó 2 dedos a la carpeta para cubrir un sello y Isabela por primera vez apretó los labios. Sofía lo vio, un destello mínimo, pero la certeza de que iba por el camino correcto. Porque 3 noches antes, ordenando el despacho, esas madrugadas en que las mansiones respiran secretos, Sofía había hallado una copia de un poder notarial que Adrián jamás mencionó. Una cesión temporal de facultades a Isabela en caso de incapacidad mental sobrevenida. Firmas, fechados, un dictamen psiquiátrico adjunto y un audio en un viejo celular que Adrián usaba para notas de voz, guardado en una gaveta falsa. En el audio se escuchaba a la doctora Elena instruyendo a Isabela. Lo importante es que él no duerma. Quítale el café. Bueno, mete gotero en el descafeinado. Ansiolíticos de baja dosis subidos de a poquito. El insomnio vuelve paranoica a la gente más cuerda. Sofía apretó el sobre con esa mezcla de rabia y pudor de quien sabe demasiado. No podía revelar todo así en la calle, pero sí lo suficiente para detener la máquina. Doctora, alzó la voz Clara, discúlpeme, pero su diagnóstico se armó con pruebas contaminadas. Usted misma recomendó sustancias para alterar el sueño de don Adrián y yo, tragó saliva. Yo encontré este audio y una copia de un poder que lo declara incapaz justo el mismo día en que la notaría estaba cerrada por mantenimiento. El escalofrío colectivo se notó. Un taxista bajó el volumen de la radio. Una vendedora de Somo apretó contra el pecho el paquete de chancaca. Un guardia del manicomio que hasta entonces actuaba como estatua, dio un paso adelante. Elena, con una precisión quirúrgica, volvió la cabeza hacia Isabela antes de recomponer el gesto. Señorita, la difamación es un delito. Si tiene algo que decir que sea en un juzgado, no en vía pública, eso haré. Dijo Sofía. Pero primero no van a entrar a don Adrián. Tengo derecho a solicitar una evaluación independiente antes de cualquier internación forzada. Adrián, sostenido por los Morales, respiró como quien sale del agua. Isabela avanzó 2 pasos, su perfume caro invadiendo el aire húmedo. Derecho. ¿Desde cuándo una empleada doméstica dicta procedimientos médicos? Desde que una mujer pobre también aprende a leer los papeles que la gente rica firma a escondidas. Respondió Sofía sin bajar el brazo del sobre. Aquí hay fechas que no cuadran y firmas que se parecen demasiado a otras. Un murmullo de eso se encendió entre la gente. Elena abrió la carpeta para sacar un oficio, pero Javier Morales se le adelantó. Doctora, ¿y si esperamos? Si hay un recurso legal, no podemos meternos en líos. Acuérdese de lo que pasó con el ingeniero de El Urubó. El nombre retumbó como una advertencia. El rumor de un caso mal llevado, un hombre que no volvió a ser el mismo. Isabela tiró de su dignidad como quien se ajusta a un blazer. Sonrió, pero los ojos se le enturbiaron. Adrián, amor, sabes que todo esto es por ti. No me obligues a hacer lo que no quiero. Lo que tú no quieres, gruñó él, es perder el acceso a mis cuentas. El dardo clavó piel. Sofía sintió el impulso de temblar y sin embargo, sostuvo el gesto. Dio un paso al frente y desenfundó una fotocopia. En la parte superior, el sello de la Notaría Quinta de Santa Cruz. En la parte inferior una anotación a mano cerrado por mantenimiento eléctrico. Fecha la misma del poder. A un lado, un comprobante de hotel en Equipetrol a nombre de Elena con pago en efectivo. No vengo con chismes, dijo. Vengo con documentos. Elena respiró como si tragara vidrio. A su lado, Isabela bajó apenas los párpados, sopesando la próxima jugada. Podía armar un escándalo, podía exigir que la policía dispersara a la gente, pero algo en la postura de los Morales, ese ligero apartarse, ese no nos metan. Le dejó claro que la calle estaba del lado de la empleada. Bien, musito, miel venenosa. Si quieren evaluación independiente, tendrán evaluación independiente. Pero que conste que yo advertí, Adrián representa un peligro para sí y para terceros. ¿Peligro? Rió él a carcajadas rotas. El único peligro aquí es la ambición con perfume francés. Los transeúntes rieron nerviosos. En Santa Cruz la ironía aún sirve de defensa. Sofía sintió que el tiempo por fin jugaba para su equipo, pero sabía que esa pequeña victoria era apenas un alfiler en la piel de una ballena.
La verdadera batalla vendría después en escritorios y pasillos donde los sellos pesan más que los gritos. Mientras esperaban a que saliera el director médico del manicomio de la colina, Sofía se acercó a los Morales, les habló bajito, con esa tonalidad camba que mezcla firmeza y cariño. Muchachos, ustedes también tienen mamá. Si esto fuera con la de ustedes, ¿la dejarían entrar sin preguntarle nada a los doctores? Solo les pido que le suelten un poquito el brazo, que le duele. Javier aflojó sin darse cuenta. Ricardo carraspeó incómodo con su propia compasión. Hágale, don Adrián, respire por la nariz. Esto se arregla, dijo como si quisiera creerlo él mismo. Isabela tomó el celular y a un costado marcó un número dándole la espalda a todos. Sofía no alcanzó a oír, pero leyó los labios. Aceleren. Sintió un mordisco en el estómago. Alguien más participaba del plan. Quizás un abogado, quizá un notario dispuesto a sellar a contrarreloj. El portón crujió de nuevo. El director, un hombre seco de gafas rectangulares llamado Dr. Ricardo Peña, los invitó a la oficina. Con calma, señores, no hagamos show, dijo con el tono de quien apaga incendios cada día. En la salita, una virgen de cotoca presidía desde la pared. Sofía respiró hondo. Pensó en su mamá rezando novenas en el olor a cuñape de diciembre, en lo mucho que le costó llegar hasta ahí sin dejar que el miedo la devorara. Director, empezó, pido formalmente la valoración por un psiquiatra externo y aquí hay indicios de fraude. Peña observó los papeles, ladeó la cabeza, miró a Elena. Entre médicos se reconocen los trucos. Doctora Vargas, ¿usted recomendó benzodiazepina sin consignar la orden? Eso es una calumnia, dijo Elena seca, pero el rubor le subió del cuello al pómulo. La señorita interpreta cosas que no entiende. Entiendo muy bien lo que significa una firma cuando la notaría estaba cerrada, replicó Sofía dejando el comprobante sobre el escritorio como quien pone una carta de triunfo. El director se quitó las gafas. Había allí un resquicio, no era garantía de justicia, pero sí de tiempo, y el tiempo en ese tablero valía oro. Procederemos a la evaluación externa, como manda el protocolo, dictaminó. Que hasta que llegue el perito no habrá internación. Adrián cerró los ojos. No era libertad, pero era un respiro. Isabela apretó el bolso con tanta fuerza que el cuero crujió. Su voz cuando habló salió tan dulce que dio escalofrío. Perfecto. Mientras tanto, necesito que bloqueen el acceso de mi esposo a las cuentas electrónicas. Si está en crisis, podría. No estoy en crisis, Isabela, la interrumpió Adrián mirándola fijo. Y si me bloqueas, será la prueba más grande de tu miedo. Sofía percibió un temblor en los dedos de Isabela, diminuto, apenas visible. Lo guardó en la memoria. Los culpables siempre dejan grietas. Afuera, el cielo se cerraba como un telón gris sobre la ciudad. Santa Cruz seguía su ritmo. Motos vendedores, el rumor de los micros, pero para ellos el mundo se había reducido a esa oficina con olor a desinfectante y café recalentado. A los pocos minutos, el director recibió una llamada. Sí, doctor, entendido. Tensó otra vez la habitación, colgó, carraspeó. El perito externo llegará en 2 horas, pero miró a todos. Me informan que hay una solicitud urgente en la notaría quinta para ratificar un poder. Piden presencia del paciente. Sofía sintió que la sangre le golpeó las sienes. Isabela, en cambio, sonrió por primera vez con placer genuino. Y en ese gesto Sofía comprendió que la batalla había cambiado de campo, del manicomio a la notaría. Si quieren quitarle la libertad a un hombre, murmuró Sofía, mes para sí que para los demás. Primero le quitan el sueño y si quieren quitarle la fortuna, lo llevan a firmar. Apretó el sobre, miró a Adrián y luego al director. La decisión se dibujó sola, nítida como un rayo. Había que llegar antes. La noticia cayó como un trueno. Una solicitud urgente en la notaría quinta. Sofía Méndez sintió cómo se le helaban las manos. Era evidente que Isabela Solano movía sus hilos para acelerar la jugada y dejar a Adrián sin margen. El doctor Peña apenas se limitó a decir que todo debía ser protocolario, pero los ojos vidriosos de Elena Vargas delataban que la maniobra había sido diseñada desde mucho antes. Isabela,
Con un movimiento de muñeca, guardó su celular en la cartera de cuero importado y exhaló como si todo estuviera bajo control. Pues bien, si el notario requiere la presencia de mi esposo, lo llevaremos. Allí podrá firmar con calma y así todo quedará claro. Con calma, repitió Adrián con una risa amarga, con droga en el café, con noches enteras sin dormir y con médicos vendidos. Ricardo Morales intentó suavizar el ambiente. Doña Isabela, quizás esperar al perito sería lo más. Ustedes no opinen, cortó ella con un filo de hielo en la voz. Solo cumplan. Pero los Morales no eran tontos. En Santa Cruz los rumores vuelan más rápido que el viento y sabían de casos de herencias disputadas, firmas conseguidas bajo presión, fortunas que desaparecían en cuestión de semanas. Esa incomodidad los hacía mirar de reojo a Sofía Méndez, como buscando en su entereza humilde un faro para no perder la brújula moral. Sofía, por su parte, tenía claro que no podía dejar que Adrián llegara solo a esa notaría. Debía acompañarlo, aunque le costara el trabajo, aunque se enfrentara a abogados, guardias y funcionarios corrompidos. Porque lo que estaba en juego no era solo una fortuna, era la dignidad de un hombre que había sido engañado en su propio hogar. La caravana improvisada salió rumbo al centro. 2 camionetas blindadas, propiedad de la empresa de Adrián, escoltaban al vehículo principal. Donde viajaban él, Isabela, la doctora Elena y los hermanos Morales. Sofía consiguió meterse en el asiento trasero a pesar de las protestas de Isabela. Ella no tiene por qué venir. Yo voy a cuidarlo, dijo Sofía con firmeza. Y si usted no tiene nada que ocultar, no debería molestarle. El silencio posterior fue un reconocimiento involuntario. Las calles de Santa Cruz hervían con su bullicio habitual. Vendedores de achachairo ofreciendo bolsitas con sal, niños jugando con balones desinflados en las aceras, taxis amarillos zigzagueando como abejas. Pero dentro del carro la tensión era tan densa que cortaba la respiración. Adrián, con la mirada fija en el vidrio, susurró: Sofía, ¿crees que estoy loco? Dime la verdad. No, don Adrián, respondió ella con voz templada. Loco está el que cree que puede torcer la justicia con billetes y mentiras. Usted es víctima de una trampa y yo lo voy a demostrar. Isabela soltó una carcajada seca como un latigazo. ¿Víctima? ¿De qué hablas, mujerzuela? Él siempre fue un déspota, un patrón sin alma. Si no fuera por mí, ya estaría arruinado. Yo soy la que ha mantenido la empresa a flote. A flote con contratos fantasmas. Retrucó Sofía mirándola directo o con viajes a Panamá que nunca reportó a la Junta. El rostro de Isabela se contrajo un segundo, lo suficiente para que Adrián captara la grieta. No conocía esos detalles. ¿Cómo podía Sofía saberlo? La respuesta estaba en su sobre. Sofía había revisado más de lo que todos sospechaban: recibos bancarios, correos impresos y itinerarios de viaje, pequeños fragmentos que unidos armaban el rompecabezas de un fraude monumental. Llegaron a la notaría Quinta poco después de las 4 de la tarde. El edificio de fachada republicana con columnas desgastadas parecía un templo antiguo en medio del tráfico moderno. Afuera, un grupo de curiosos ya los esperaba. La noticia del intento de internación se había esparcido como pólvora en las redes. Al millonario Castellanos lo quieren encerrar para quedarse con todo, murmuraban. El notario, don Fernando Montero, un hombre canoso de traje gris, lo recibió con formalidad excesiva. Tenía la voz untuosa del que se sabe poderoso en los pasillos oscuros. Bienvenidos, pasen, pasen. Aquí lo arreglamos rápido. Sofía se estremeció. Esa sonrisa no era la de un funcionario imparcial, era la de un cómplice. Necesitamos validar este poder lo antes posible, dijo Elena dejando los papeles sobre el escritorio. El señor Castellanos no está en condiciones de administrar sus bienes. El notario ajustó las gafas y asintió, pero cuando Adrián intentó hablar, Isabela lo interrumpió. Adrián, por favor, firma. No hagas esto más difícil. Él temblaba. Sus manos, que alguna vez firmaron contratos millonarios para exportar azúcar a Europa, ahora parecían atadas por la manipulación. En ese instante, Sofía respiró hondo y se adelantó. Un momento, notario. Antes de cualquier firma usted debe escuchar esto.
Sacó del sobre un pequeño celular viejo y con un gesto decidido presionó reproducir. En la sala resonó la voz de Elena, inconfundible, fría como bisturí. Lo importante es que él no duerma. Quítale el café bueno. Mete gotero en el descafeinado. Ansiolíticos de baja dosis. Subidos de a poquito. El insomnio vuelve paranoica a la gente más cuerda. El eco de esas palabras heló la notaría. Los murmullos crecieron en el pasillo. Alguien gritó. ¡Qué vergüenza! Que Adrián, con los ojos húmedos, miró a Sofía como quien ve la luz después de un túnel. El notario tragó saliva. Esto es muy grave. Necesito confirmar autenticidad. Isabela se levantó de golpe en la silla raspando el piso. Eso es un montaje barato, un truco de sirvienta resentida. Pero en la mirada de los presentes ya había una duda sembrada. Y en una historia como esta, una sola duda basta para derrumbar imperios. El rostro de Adrián se transformó de víctima a hombre que recupera fuerzas. Apoyó las manos en la mesa y dijo con voz firme: si alguien más mueve un solo papel sin mi consentimiento, lo denunciaré. Y usted, Isabela, más le vale rezar, porque lo que hiciste tarde o temprano se sabrá. El silencio fue brutal. Solo el sonido de las motos en la calle recordó que afuera la vida seguía, pero adentro. La guerra acababa de empezar. Y en ese preciso instante, cuando todo parecía inclinarse a favor de Adrián, entró un mensajero jadeando con un sobresellado. Urgente para el notario, anunció. El sello era del juzgado de familia N-Grados 1 de Santa Cruz. Sofía sintió un escalofrío. Esa carta podía cambiarlo todo. El mensajero dejó el sobre la mesa con un golpe seco. El sello rojo del juzgado de familia N-Grados 1 de Santa Cruz brillaba como una sentencia anticipada. Don Fernando Montero, el notario, lo tomó con manos temblorosas y tras un breve silencio rompió el papel. El crujido del sobre retumbó en la sala como un disparo. Los presentes contuvieron la respiración. Afuera, el murmullo de la gente que se había agolpado en el corredor crecía como un coro expectante. Montero leyó moviendo los labios y su rostro pasó del blanco al cenizo. Señores, su voz se quebró un instante. El juzgado ordena la suspensión inmediata de cualquier firma, poder o transacción a nombre del señor Adrián Castellanos, hasta que se resuelva una demanda de interdicción presentada por su esposa, la señora Isabela Solano. La sala estalló en un murmullo indignado. Adrián se levantó de golpe, las venas del cuello hinchadas. Interdicción. Tú me quieres declarar incapaz legal. Sea. Isabela. Isabela no parpadeó. Se puso de pie con la serenidad de quien ya calculó cada movimiento. Adrián, esto es por tu bien. Todos lo saben. Has perdido la razón. No puedes seguir manejando tus negocios como si nada. Sofía Méndez apretó el sobre contra su pecho. Sabía que esa jugada era aún más peligrosa que el intento de internación. Si la interdicción prosperaba, Adrián quedaría legalmente incapacitado para cualquier decisión. No importaba si estaba acuerdo, sería un prisionero de su propia firma. Eso es un abuso, exclamó Sofía. ¿Cómo puede un juzgado emitir esa orden sin siquiera una evaluación independiente? El notario se secó el sudor de la frente. El documento es auténtico. Tiene sello, tiene radicado. La doctora Elena intervino con su tono calculado. Exactamente. Es un proceso legítimo. La justicia ya se pronunció. Pero en el aire había una hedora componenda. Los presentes lo percibieron y Adrián, aunque débil, recobró algo de fuerza en la indignación. ¿Qué juez se presta para esto? ¿Quién firma sin siquiera verme? Sofía recordó entonces algo que había leído en los papeles, un apellido repetido. Revisó rápido el sobre que llevaba y sacó un comprobante arrugado. En la esquina un nombre, Juez Martín Vargas, el mismo apellido de Elena. Aquí está, exclamó mostrándolo a todos. El juez que ordenó la interdicción es hermano de la doctora Elena Vargas. Esto es un conflicto de interés enorme. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. ¡Qué descaro!, gritó alguien desde el corredor. El notario,
Incómodo carraspeo. Si eso es cierto, la validez de la orden podría cuestionarse. Isabela avanzó un paso, la mirada ardiendo como carbón. Sofía Méndez. Te metes en asuntos que no entiendes. Esto te va a costar caro. Sofía no retrocedió. Sentía que en ese instante cargaba no solo con la defensa de Adrián, sino con la dignidad de todas las empleadas que alguna vez fueron silenciadas. Lo único caro aquí es venderle el alma a la ambición. De pronto, Javier Morales, el enfermero más corpulento, se plantó frente a Isabela. Con respeto, señora. Yo no voy a cargar a un hombre al manicomio sabiendo que lo que pasa es esto. Yo no soy mula de nadie. Ricardo, su hermano, dudó un segundo, pero terminó asintiendo. Nosotros lo trajimos hasta aquí porque creímos que era lo correcto. Pero si hay trampa, no cuenten más con nosotros. Isabela apretó los dientes, pero no pudo evitar que el control se le escapara de las manos. Lo que debía ser una operación quirúrgica de poder se convertía en un espectáculo público. En ese momento, Adrián, con voz quebrada pero firme, miró al notario y dijo: exijo que quede constancia de todo lo que está ocurriendo aquí y que se informe al Tribunal Superior. No me quedaré callado. El notario, sudando, asintió con torpeza. Sí, claro. Se levantará un acta. El aire en la sala se volvió irrespirable. Isabela sacó su celular de nuevo y marcó apresurada, susurrando: Plan B, hagan lo que tengan que hacer. Sofía alcanzó a escuchar esas palabras. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si existía un plan B, podía ser cualquier cosa, desde falsificación de nuevas pruebas hasta un atentado encubierto. Mientras tanto, el mensajero que había traído el sobre aún estaba en la puerta. Parecía nervioso, como si quisiera decir algo más. Sofía lo miró a los ojos y él, con voz apenas audible, murmuró: no soy mensajero del juzgado. Me pagaron para traer esto. Las piernas de Sofía flaquearon un segundo. Esa revelación cambiaba todo. La orden podía ser falsa, un montaje más en la maraña de Isabela y Elena. Y justo cuando estaba por anunciarlo a todos, un estruendo sacudió la calle. Una motocicleta frenó de golpe y dos hombres encapuchados irrumpieron en la notaría con armas en mano. «Todos quietos», gritó uno. Esto es un procedimiento oficial, pero en Santa Cruz todos sabían reconocer la diferencia entre la autoridad y los sicarios. El estruendo de la motocicleta aún resonaba cuando los dos encapuchados alzaron sus armas. El eco metálico hizo que algunos presentes gritaran, otros se agazaparon detrás de los escritorios. El notario Montero, con las manos temblorosas, levantó los brazos al instante. «Todos quietos», repitió el más alto, mostrando una placa de policía que brilló apenas un segundo. «Procedimiento oficial». Pero la placa estaba torcida. El uniforme no era auténtico y el acento del hombre lo delataba. En Santa Cruz, la gente sabe distinguir entre autoridad real y falsa. Un murmullo colectivo recorrió la notaría. «Sicarios». Isabela, en cambio, no mostró miedo. Dio un paso al frente, casi confiada como quien esperaba esa irrupción. «Por favor, señores», dijo con voz sedosa. «Hagan lo que vinieron a hacer», esa frase heló a todos. Adrián entendió al instante. Isabela había activado su plan B. No bastaba con firmas ni con jueces. Estaba dispuesta a usar la violencia. Sofía Méndez se interpuso sin pensar: «No, aquí hay testigos. Hay gente en la calle. Si hacen algo, toda Santa Cruz lo sabrá». El encapuchado alto se acercó y le apuntó directo al pecho. «Señorita, cállese o será la primera en caer». Un silencio mortal se apoderó del lugar. Adrián sintió que el mundo se le desmoronaba. Estaba a segundos de perderlo todo, quizá incluso la vida. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Ricardo y Javier Morales, los enfermeros, intercambiaron una mirada rápida. Javier, el mayor, dio un paso al frente con las palmas abiertas. «Patrón, aguante». Y de pronto, como un rayo, se lanzó contra el sicario del arma. El forcejeo fue brutal. La pistola cayó al suelo y se deslizó bajo una mesa. El segundo encapuchado intentó reaccionar. Pero Ricardo lo embistió con todo el cuerpo,
derribándolo contra la pared. Los murmullos de la multitud afuera se transformaron en gritos. Alguien gritaba: «¡Llamen a la policía de verdad!». Isabela retrocedió horrorizada. Esa no era la escena de control absoluto que había planeado. Era un caos que se le escapaba de las manos. La doctora Elena, con el rostro desencajado, buscó su cartera y trató de salir, pero Sofía le bloqueó el paso. «Usted no se va a ningún lado», dijo firme. «Tiene mucho que explicar». El sicario reducido por Javier rugía insultos, pero ya no tenía arma. El segundo, aturdido por el golpe, apenas podía levantarse y en ese instante Adrián, con una fuerza que nadie esperaba, tomó el sobre con la supuesta orden judicial y lo rompió frente a todos. «Basta», gritó con voz potente. «No firmaré nada. No me internarán y no me arrebatarán mi vida». El público en la calle, que seguía cada detalle por las ventanas abiertas, estalló en aplausos y gritos de apoyo. «Justicia. No está loco. Déjenlo en paz». El notario, pálido como un fantasma, se dejó caer en la silla. Esto ya se salió de control. Tendré que reportar todo al Tribunal Superior». Isabela intentó recomponerse. «No», exclamó su voz quebrada. «Todo esto es un malentendido. Adrián necesita ayuda. Yo solo quería lo mejor». Pero nadie le creyó. Su máscara se había roto. Afuera, el ulular de sirenas anunciaba la llegada de la verdadera policía. En segundos, uniformados ingresaron al edificio apuntando sus armas hacia los encapuchados que aún forcejeaban. En cuestión de minutos los redujeron y esposaron. Uno de los oficiales se volvió hacia Adrián. «¿Es usted la víctima en este caso?». Adrián, aún temblando pero erguido, respondió con dignidad: «Soy el dueño de mi vida». Y esta mujer señaló a Isabela. «Intentó quitármela». Isabela lo miró con los ojos en llamas. «Mentira. Tú siempre fuiste un tirano», pero nadie la escuchaba ya. Los agentes recogieron las pruebas. El notario entregó el acta y la multitud celebraba afuera como si hubiera presenciado una victoria popular. Sofía, agotada, se dejó caer en una silla. Sus manos aún temblaban, pero en su rostro había una serenidad profunda. Sabía que esa era apenas una batalla ganada, que la guerra legal continuaría en tribunales. Sin embargo, algo se había quebrado. El aura de invencibilidad de Isabela y Elena había caído frente a los ojos de todos. Adrián se acercó y con voz baja, pero emocionada le susurró: «Sofía Méndez, me salvaste la vida». Ella lo miró fijamente. «No, don Adrián, yo solo hice lo que cualquiera con un poco de valor haría. La verdad es la que lo salvó». Afuera los aplausos seguían, pero en el interior de esa notaría, donde los muros aún vibraban por la tensión, todos comprendieron que lo peor estaba por venir: un juicio mediático, documentos por descubrir y secretos enterrados que empezarían a salir a la luz. Y en medio de todo, Sofía supo que debía prepararse, porque Isabela no se rendiría tan fácil y la próxima jugada podía ser aún más peligrosa. La noche cayó sobre Santa Cruz como un telón pesado. La notaría se vació poco a poco, pero la tensión seguía impregnada en las paredes. Afuera, los periodistas que habían llegado por el escándalo ya transmitían en vivo y la noticia corría en radios y redes. Millonario Adrián Castellanos evita internación forzada tras irrupción violenta en notaría. Isabela Solano salió escoltada por 2 abogados de su círculo íntimo, fingiendo calma mientras en realidad ardía de furia. Su plan, meticulosamente armado durante meses, había quedado expuesto en cuestión de horas. En un rincón oscuro, llamó otra vez desde su celular la voz impregnada de veneno. «Fallaron, pero esto no ha terminado. Quiero que limpien todo lo que nos pueda comprometer. Y si esa sirvienta vuelve a abrir la boca, se va a arrepentir». Elena Vargas, por su parte, había sido retenida unos minutos por la policía para dar declaraciones. Salió con el rostro desencajado, sabiendo que su prestigio como psiquiatra colgaba de un hilo. Sin embargo, su mente fría y estratégica no se rendía. En el asiento trasero de su camioneta blindada, abrió su tablet y revisó expedientes, pacientes, diagnósticos, informes manipulados. Había demasiada evidencia que podía hundirla y su única opción era desaparecerla antes de que Sofía Méndez la descubriera. Mientras tanto,
En la mansión del centro de la ciudad, Adrián regresaba acompañado de su hijo Mateo Castellanos y de Sofía Méndez. El aire de la casa parecía distinto, como si cada cortina y cada mueble fueran testigos mudos de la traición. Mateo, joven de apenas 24 años, miraba a su padre con mezcla de indignación y ternura. «Papá, yo te lo dije, Isabela nunca estuvo contigo por amor, solo quería tu dinero». Adrián bajó la mirada derrotado. «Lo sé, hijo, pero a veces el corazón de un hombre viejo se engaña con la juventud. Quería creer que ella me daba vida cuando en realidad me estaba acabando la tumba». Sofía, que escuchaba desde un rincón, decidió hablar con firmeza. «Don Adrián, ahora lo más importante es asegurarse de que ningún documento falso vuelva a aparecer. Si Isabela ya movió a un juez, no dudará en seguir pagando favores». En ese momento, Mateo recordó algo inquietante. «Papá, ¿te acuerdas de los viajes que Isabela hizo a Cochabamba el año pasado? Decía que eran para visitar a una amiga, pero yo descubrí que se reunía con un notario retirado. Y según mis amigos de la universidad, ese hombre es especialista en falsificar escrituras antiguas». El silencio fue pesado. Adrián levantó la vista hacia Sofía, comprendiendo que lo que habían enfrentado era apenas la superficie. Pero lo más inesperado ocurrió minutos después. Una empleada de confianza. Doña Inés, una mujer mayor que llevaba más de 20 años en la casa, se acercó con un sobre en la mano. «Don Adrián, esto lo encontré en el armario de Isabela, escondido dentro de una caja de zapatos. No sé si deba dárselo, pero creo que tiene derecho a verlo». El sobre contenía varias fotografías. En ellas, Isabela aparecía abrazada a un hombre joven en distintos lugares, una finca, un restaurante, incluso un viaje a Sucre. Lo inquietante no era la infidelidad, sino la identidad del hombre. Mateo lo reconoció de inmediato. «Ese es Julián Vargas, el sobrino de la doctora Elena». Las piezas empezaban a encajar. Isabela y Elena no solo eran cómplices profesionales, también tenían un vínculo familiar y sentimental, que reforzaba la red de manipulación. El escándalo no era solo legal, era personal. «Ahora entiendo», susurró Adrián con la voz rota. «Nunca fui su esposo, fui su inversión». Sofía colocó una mano en su hombro, «pero aún tiene algo que ellas no, la verdad. Y esa verdad con pruebas y testigos puede salvarlo». Mateo se inclinó hacia su padre con los ojos brillando de rabia y determinación. «Papá, vamos a denunciarlas. Yo mismo redactaré la demanda. No permitiremos que destruyan nuestra familia». Adrián lo miró con orgullo. Por primera vez en mucho tiempo vio en su hijo la fuerza de los castellanos. Pero justo cuando parecía que la esperanza se abría paso, un golpe fuerte en la puerta estremeció la mansión. Los guardias de seguridad corrieron y al abrir encontraron una caja pequeña envuelta con cinta negra. No tenía remitente. Al destaparla todos retrocedieron horrorizados. Dentro había una paloma muerta y una nota escrita a mano. «Esto es solo el comienzo. La próxima será ella». Abajo con tinta roja un nombre escrito con crudeza: Sofía Méndez. El miedo atravesó a todos. Adrián apretó el papel con furia. Mateo maldijo y Sofía, aunque palideció, se mantuvo firme. «Si me quieren intimidar, que sepan que no me van a callar. Ya estoy metida hasta el cuello y no pienso retroceder». Afuera, la noche de Santa Cruz seguía con su bullicio de motos y música, pero dentro de esa mansión, la guerra acababa de tomar un rumbo mucho más oscuro, porque no solo era una lucha por dinero y poder, ahora había amenazas directas de muerte y Sofía sabía que la próxima jugada de Isabela y Elena sería despiadada. La madrugada en el centro de la ciudad se espesó como si la ciudad entera contuviera la respiración. En la cocina, la luz amarilla temblaba sobre el azulejo mientras Sofía Méndez preparaba café con manos que se negaban a traicionar el pulso. El silencio no era silencio, eran motos a lo lejos, un perro ladrando, el crujido tenue de la madera. Sobre la mesa la nota con tinta roja. «La próxima será ella». Parecía un animal vivo. Adrián Castellanos. La observaba sin parpadear. Con ese rictus entre rabia y vergüenza de quien ha puesto su casa en manos del enemigo sin darse cuenta. «No te vas», dijo rompiendo la quietud. «No te vas de aquí. Si se atrevieron a esto, no vas a caminar sola ni a la esquina.
Sofía sostuvo la mirada. No me voy, pero tampoco me escondo. Las mujeres de barrio aprendemos a tener miedo y a caminar igual. Mateo, con ojeras de día siguiente y camisa arrugada, acababa de enviar un correo a un profesor de la Facultad de Derecho pidiendo una cita urgente. Tomó la nota con 2 dedos, como quien manipula una pieza de evidencia. Esto es una amenaza directa. Vamos a denunciarla y vamos a pedir medidas de protección. Se oyó un golpecito en la puerta de servicio. Sofía y Mateo cruzaron miradas. Adrián alcanzó el arma que guardaba en la alacena desde los días duros de los secuestros. Se aproximó con cautela. Al abrir el aire fresco de la madrugada, trajo un olor a tierra mojada y con él la silueta encorvada de doña Inés. Traía un termo, una bolsa con almojábanas y un miedo antiguo en los ojos. No me gusta que estén solos, susurró. Y encontré otra cosa. Sacó de su delantal una llave pequeña y un papelito con un número. Caja 317. Bóveda Banco Mercantil. Equipetrol. Esto estaba cocido por dentro del saco del señor, explicó. Lo encontré cuando mandé a la lavandería un traje viejo. Adrián tragó en seco. Esa llave. Su voz se quebró. Es de hace años. Sofía lo miró con extrañeza. La reconoce. Adrián asintió lento. Cuando murió Laura, la madre de Mateo, dejé cosas guardadas para que nadie las tocara. Fue una época, se interrumpió mordiéndose el labio. Una época en la que yo no era el mejor hombre. Mateo tensó la mandíbula. Los duelos no cerrados tienen sonido. ¿Qué cosas guardaste? Adrián caminó hasta la ventana. Las luces de la ciudad eran un manto brillante. Cartas, recibos, una prueba de ADN. Y un testamento viejo que nunca registré. Un silencio azul cayó sobre la cocina. Un testamento. Sofía, que tantas veces había visto familias deshacerse por papeles con sellos, sintió que aquella palabra abría una puerta a otra guerra. ¿Qué dice ese testamento, don Adrián? Él respiró hondo. Que si algo me pasaba, una parte de la finca de Samaipata y otra de la empresa de exportación serían para Valentina. ¿Quién es Valentina? Preguntó Mateo con el dolor listo para dispararse en cualquier dirección. Adrián bajó la cabeza. Tu hermana. La palabra hermana estalló como pólvora seca. Mateo retrocedió un paso como si el suelo se hubiera movido. Sofía lo sostuvo por el codo. El mundo a veces se agrieta en segundos. No entiendo, dijo Mateo, la voz rasgada. ¿Desde cuándo? Desde antes de conocer a tu madre, respondió Adrián. Fue un error de juventud en Vallegrande. Su mamá, Carmen, era trabajadora en el ingenio. Cuando supo que estaba embarazada, no quiso nada de mí. Me sacó de su vida. Años después, cuando Laura murió, busqué a Valentina. Tenía 20. Hicimos una prueba. La ayudé un tiempo, pero Isabela me exigió romper todo vínculo. Dijo que era un riesgo para nuestra imagen. Sofía sintió una punzada en el pecho. La injusticia se parecía demasiado a tantas historias que había escuchado en patios y andenes. ¿Dónde está Valentina ahora? En la pampa de la isla. Tenía un pequeño taller de confecciones. La última vez que hablé con ella, Adrián se detuvo. Fue antes de que Isabela me aislara con médicos y pastillas. Mateo se pasó la mano por el cabello, buscando un punto de apoyo en esa nueva geografía familiar. Si ese testamento existe, Isabela lo sabía, dijo mirando la llave. Y si lo sabía, el plan no era solo quitarte la libertad, era borrar cualquier rastro de Valentina. Sofía frunció el ceño y la doctora Elena también. Una hija no reconocida altera la línea de herencia. Si desaparece en el documento, la interdicción los deja con todo el control. El teléfono fijo de la casa sonó como una alarma. Mateo contestó. Una voz femenina contenida se presentó. Abogada Laura Fuentes, defensora pública. Recibimos un reporte de intento de internación irregular y de irrupción armada. El señor Castellanos puede atenderme. En alta voz,
Laura escuchó el resumen veloz de lo sucedido. La notaría, la amenaza, el audio. Lo primero dijo con decisión. Medidas de protección para la señora Sofía Méndez y para el señor Castellanos. Ya cursé la solicitud. Lo segundo, aseguren evidencia. No confíen en custodias privadas. Hoy mismo me llevo copias al búnker de la fiscalía. Y tercero, esa llave. Si el testamento está en esa bóveda, Isabela lo sabe. Hay que moverse ya, antes de que alguien más llegue primero. ¿Podemos contar con escolta?, preguntó Sofía. ¿Puedo gestionar un patrullero de cuadrante para acompañarlos hasta Equipetrol?, respondió Laura. No es blindaje, pero disuade. Ya hay otra cosa, voy a pedir nulidad de cualquier actuación del juzgado primero si comprobamos parentesco con la doctora Vargas. Ya ubiqué un periodista de Unitel listo para reventar la historia si nos traban. Adrián, que había caminado meses como un sonámbulo, levantó la vista con una chispa nueva. Hagámoslo. Vamos. Ya el amanecer rompió sobre Santa Cruz. Cuando el carro avanzó hacia Equipetrol, un patrullero iba detrás luces apagadas. Adelante. Sofía conducía con una concentración feroz. Mateo a su lado, Adrián, en el asiento trasero, apretando la llave como si fuera un rosario. La ciudad despertaba. Salteñas en vitrinas, micros verdes, estudiantes con morrales. Una señora barriendo la acera mientras Radio Fama hablaba del escándalo Castellanos. En el banco mercantil, el vigilante los miró con una curiosidad que pronto mutó en nerviosismo cuando vio el patrullero detrás. Subieron. En la oficina de bóvedas, una funcionaria de voz suave pidió documentos. Adrián mostró cédula, firmó con trazo firme y la llave 317 se tragó el metal de la cerradura con un clic simbólico. Dentro de la caja había 3 sobres Manila envueltos en plástico, una cajita de madera con una medalla de la Virgen de Cotoca y un pendrive viejo. Mateo respiró hondo, como si le devolvieran un trozo de infancia. Este es el testamento, dijo Adrián abriendo el primer sobre. Firmado por el notario Quintero, ya fallecido, y 2 testigos de Vallegrande. Sofía tomó fotos con su celular. Cada página, cada sello, cada firma. Lo vamos a escanear y duplicar. Nada de original viajando sin respaldo. Abrió el segundo sobre. Eran cartas de Carmen, tinta inclinada, ortografía humilde, dignidad feroz. No necesito su plata, Adrián. Necesito que no me olvide a la niña. Sofía sintió el ardor de la verdad que no grita en juzgados, pero pesa más que cualquier sello. Mateo abrió el tercer sobre. Resultados de ADN de un laboratorio en la ciudad. Compatibilidad 99,8%. No había duda. Es mi hermana, susurró. Y la palabra hermana esta vez no dolió. Abrió un hueco por donde entraba aire. Adrián cogió el pendrive. Aquí guardé correos que me envió el contador, comprobantes de transferencias que Isabela hizo a nombre de empresas de consultoría en Panamá. Todo lo que siempre sospeché y nunca me atreví a enfrentar. Perfecto, dijo Sofía. Con esto y el testamento, Elena e Isabela no podrán sostener la interdicción sin mostrar los dientes. Y si muestran los dientes, se les ve la sangre. Cuando iban a cerrar la caja, Mateo se detuvo. Había una tarjetita pegada al fondo, un número de celular y un nombre escrito con marcador, Valentina C. La tinta estaba vieja, pero el número podía seguir siendo el mismo. La llamo, dijo Marco. Tono, tono. Y entonces una voz femenina cauta. ¿Quién habla? Soy Mateo Castellanos. Mi papá es Adrián. Silencio. Después un suspiro que sonó a años guardados. Pensé que nunca. La voz se quebró. Está bien. Supe por las noticias que lo querían encerrar. Mateo tragó saliva. Está conmigo. Queremos verte. Necesitamos hablar. No puedo. Susurró Valentina. Me están siguiendo. Desde ayer un carro blanco afuera de mi taller y anoche se detuvo respirando hondo. Quemaron la puerta. No sé a quién acudir sin poner a mis niñas en riesgo.
Sofía le arrebató el teléfono con delicadeza. Valentina, soy Sofía Méndez. Escuche, no está sola. Ya tenemos una abogada y la policía enterada. Mándeme su ubicación por WhatsApp. Vamos por usted, ya pueden. La esperanza en la palabra era un hilo de luz. Estoy en la pampa de la isla, barrio El Paraíso, pero tengan cuidado. Vi a la doctora Elena frente al taller en una camioneta oscura. Creo que me tomó fotos. Adrián cerró los ojos. Una mezcla de culpa y furia. Dándole forma nueva a la cara. Nos vamos ya, dijo. Esa muchacha no vuelve a estar sola. El sol pegaba de frente cuando el carro dobló hacia El Paraíso. Las calles eran más estrechas, la vida más a ras de piso, niños descalzos, vendedores de refresco, tendederos con jeans goteando, frente al taller de confecciones Balrock. La puerta ennegrecida contaba lo que Valentina no había querido decir completo. Ella esperaba en la acera. Morena, pelo recogido, mirada de quien aprendió a sostener el mundo con las manos. Dos niñas pequeñas se aferraban a su falda. Cuando vio a Adrián, el cuerpo le tembló. No era un abrazo de novela, era el encuentro torpe de dos vidas que se deben demasiadas explicaciones. Perdóname, dijo él sin preámbulos. Llegué tarde a todo, pero no voy a llegar tarde a protegerte. Valentina asintió conteniendo el llanto. Mateo se acercó. No había rencor. Había un reconocimiento extraño, como verse en un espejo con otra luz. Soy tu hermano, dijo. Y el mundo hizo un clic diminuto. Sofía no se permitió el lujo de la emoción completa. Sus ojos hacían inventario. Un sedán blanco a la vuelta, vidrios polarizados, una moto estacionada en diagonal, un hombre con gorra hablando por teléfono sin mirarlos. Mirándolos, nos tenemos que ir ya, ordenó. Suban todos al carro. Usted, señora, miró a una vecina. Puede llamar al cuadrante que le toca, diga que hay menores, que necesitamos apoyo. La vecina asintió con esa solidaridad de barrio que no pide papeles. Hágale pues, mija, aquí nadie se deja. Subieron el patrullero, detrás encendió luces. Avanzaron una cuadra y entonces el sedán blanco arrancó siguiéndolos con la paciencia cruel de quien no tiene prisa para hacer daño. Mateo miró por el espejo. Nos pisan la cola. Sofía tomó una decisión que no estaba en ningún manual. En la esquina siguiente, en vez de seguir hacia la avenida, metió el carro por una callejuela empinada, esas que solo los de la zona conocen, con curvas de herradura que obligan a frenar. El sedán dudó un segundo y los perdió de vista. Nos vamos por la carretera al norte, dijo, y de ahí directo a la fiscalía con todo lo de la bóveda. Adrián apretó la mano de Valentina. Ella, en el asiento de atrás con sus niñas, cerró los ojos como si rezara. La ciudad se abría entre casas de ladrillo y techos de calamina. El aire olía a tierra y asfalto. Por primera vez, una familia que no sabía que lo era, viajaba junta. Entonces sonó el celular de Sofía. Un mensaje de Laura Fuentes. Ojo, me confirman que la doctora Elena no vino sola a Santa Cruz. Con ella está Martín Vargas, su hermano juez, y acaban de radicar una medida cautelar para secuestrar documentación sensible relacionada con el señor Castellanos en la bóveda del Banco Mercantil. Sofía sintió el estómago caerle a los pies. Giró el volante buscando la mirada de Mateo. Nos toca escoger, dijo, o protegemos a Valentina y a las niñas ahora o damos la vuelta y evitamos que se roben y destruyan el testamento. El patrullero detrás pitó corto como pidiendo instrucción. Valentina apretó a sus hijas. Adrián se llevó la mano al pecho. Mateo comprendió que cualquier decisión tendría un costo y justo cuando iban a responder, el sedán blanco reapareció cruzándoles el paso en la siguiente curva. Dos hombres se bajaron con la seguridad sucia de quien se cree impune. Uno levantó la mano señalándolos como si ya fueran suyos. Sofía pisó el freno. La ciudad contuvo la respiración otra vez. Agárrense, susurró. Aquí es donde se define de qué lado está el destino. El chirrido de las llantas fue un aullido metálico. Cuando Sofía pisó el freno, el carro se detuvo a centímetros del sedán blanco que les bloqueaba la curva.
Los dos hombres que bajaron del vehículo se acomodaron la chaqueta con un gesto aprendido. El bulto en la cintura delataba armas. El aire olía a caucho quemado y miedo. Mateo estiró el brazo para proteger a Valentina y a las niñas en el asiento trasero. Adrián, con la frente perlada de sudor, murmuró entre dientes, «Esto es por mí. Si no estuvieran conmigo, no estarían aquí». Pero Sofía, con los dedos firmes en el volante, replicó sin apartar la vista. «No, don Adrián, esto es por lo que usted representa, y lo que usted representa no lo pueden comprar con balas». El patrullero que los escoltaba frenó en seco detrás, luces rojas titilando. Uno de los policías bajó con la mano en el arma, pero los hombres del sedán levantaron papeles con sellos, orden judicial de incautación de documentos, gritó uno mostrando el papel al viento. Laura Fuentes lo había advertido. Una medida cautelar falsa firmada por el hermano de la doctora Elena. El policía dudó un segundo. Esa duda podía costar vidas. Sofía tomó la decisión, bajó la ventanilla apenas unos centímetros, levantó el celular y activó la cámara en vivo en Facebook. «Todos están siendo testigos», anunció la voz clara. «Somos la familia Castellanos y estamos siendo interceptados por hombres armados que se hacen pasar por autoridad. Si algo nos pasa, ya está quedando grabado». El efecto fue inmediato. Los curiosos en la cuadra encendieron sus celulares. Empezaron a filmar desde las terrazas. En Santa Cruz nadie quiere ser cómplice del silencio. Los hombres se miraron incómodos. La cobertura pública era veneno para ellos. El del papel gritó con rabia, «Apague esa cámara». Pero en ese instante, un tercer carro dobló por la esquina. Era Laura, la abogada, acompañada por un periodista de Unitel con su cámara al hombro. El foco de la cámara iluminó a los hombres del sedán como un disparo de luz. «Ya no son sombras», murmuró Sofía. El periodista habló directo al lente. «Estamos en vivo. Estos hombres bloquean a la familia Castellanos, alegando una orden judicial sospechosa. Exigimos claridad». La multitud en la calle estalló en gritos de apoyo. «No los dejen. Eso es montaje». Las niñas de Valentina lloraban en silencio y ella las abrazaba con una fuerza de madre que se confunde con la desesperación. El comandante del patrullero, ahora sí, desenfundó. «Identifíquense de inmediato o quedan detenidos». El silencio fue de pólvora mojada. Uno de los hombres del sedán bajó la mirada, guardó el papel en el bolsillo y murmuró, «Nos vamos». Subieron al carro y arrancaron cuesta abajo, dejando un humo espeso. La multitud aplaudió, pero Sofía sabía que aquello no era victoria, solo un aplazamiento. En la fiscalía, horas después, entregaron la caja con los documentos recuperados de la bóveda, el testamento, las cartas de Carmen, los resultados de ADN, el pendrive con las transferencias a Panamá. Laura lo registró como evidencia y pidió custodia inmediata. «Esto es dinamita», dijo. «Y ahora tenemos a la prensa de nuestro lado». Isabela y Elena ya no pueden operar en la oscuridad, pero la guerra era apenas visible. Isabela, desde un ático en Equipetrol, miraba la transmisión de Unitel con un vaso de whisky en la mano. Su risa era hueca como vidrio quebrado. «Que celebren», dijo a Elena que estaba a su lado. «¿No entienden que la verdad también se puede manipular? Mañana, cuando salga nuestra versión oficial, ellos serán los locos, no nosotros». Elena, con la compostura de quien ya enterró demasiadas conciencias, abrió un maletín. Dentro había más papeles, fotografías editadas, diagnósticos firmados con sellos robados. «La opinión pública es volátil», dijo. «Lo que importa es el fallo del juez y ese juez tiene mi apellido». De regreso en la mansión, la familia improvisada trataba de recomponerse. Valentina y las niñas descansaban en una habitación segura. Mateo repasaba una y otra vez los documentos escaneados y Adrián, agotado, miraba a Sofía con una gratitud que no necesitaba palabras. «Me diste algo que creí perdido», susurró él. «Una segunda oportunidad de ser padre». Sofía lo escuchó en silencio, pero en su interior sabía que esa batalla no la ganaba una sola persona. Era una lucha de todos los que habían sido callados. De pronto, un mensaje llegó al celular de Mateo. Número desconocido. Solo decía, «Si quieres salvar a tu padre de verdad,
ven solo al puente Urubó. Medianoche. Traes el pendrive, si no mañana amanecerá muerto. El silencio fue absoluto. Santa Cruz, con todas sus luces nocturnas, parecía respirar más rápido. Es una trampa, dijo Sofía. O una oportunidad, contestó Mateo con los ojos encendidos de decisión. Adrián negó con la cabeza, no irás solo, esta vez vamos juntos. Y así la medianoche prometía ser escenario de la jugada más peligrosa de todas. La medianoche cayó sobre Santa Cruz como un manto de sombras húmedas. El puente Urubó, enorme serpiente de concreto suspendida sobre el río Piraí, parecía un escenario diseñado para secretos oscuros. Desde arriba las luces de la ciudad parpadeaban como brasas. Abajo la corriente arrastraba un rumor eterno. Mateo sostenía el celular con el mensaje amenazante. Cada palabra era una daga. Ven solo. Trae el pendrive o tu padre amanecerá muerto. El joven apretaba los dientes, el rostro iluminado apenas por la pantalla. A su lado, Sofía Méndez lo observaba con la calma calculada de quien ya vio demasiados engaños. Ellos quieren separarnos. Dijo, pero no podemos caer en esa trampa. Si no voy, matarán a mi papá, replicó Mateo la voz quebrada. Si vas solo, también lo matan. Intervino Adrián desde el sillón con la respiración pesada. Esto no es una negociación, hijo. Es un ultimátum de cobardes. La abogada Laura Fuentes trazó un plan con la precisión de un ajedrecista. Iremos todos, pero no solos. Ya hablé con un capitán de la FELCC. Habrá agentes encubiertos en la zona. Nuestra prioridad es mantenerlos con vida y exponer la red de Isabela y Elena. A las 11:30, 2 camionetas discretas salieron del centro rumbo al puente. Dentro el silencio era un cuchillo. Valentina y sus hijas habían quedado bajo custodia en la fiscalía. La tensión de la separación flotaba en el aire. Sofía iba al volante, Mateo en el asiento de copiloto con el pendrive oculto bajo la camisa y Adrián atrás con la mirada clavada en la oscuridad. El patriarca parecía distinto. Ya no el hombre derrotado, sino alguien que había decidido luchar hasta el final. Al llegar al puente, la escena era inquietante. Un carro negro con vidrios polarizados estaba estacionado en medio. Las farolas lanzaban destellos amarillos sobre el pavimento húmedo. 2 siluetas esperaban junto al vehículo. Bajen despacio, ordenó Sofía ajustando el retrovisor. Al descender, el aire helado les golpeó el rostro. Una de las siluetas levantó la mano. Era Isabela Solano, impecable como siempre, con un abrigo blanco que contrastaba con la noche. A su lado la doctora Elena Vargas con un maletín de cuero. Llegaron tarde, dijo Isabela la voz afilada como un vidrio y sin invitación para la sirvienta. Sofía sonrió un gesto breve. No soy invitada. Soy la verdad que no pudieron callar. Elena levantó el maletín. Entreguen el pendrive y todo esto acaba. Adrián vuelve a casa bajo tratamiento y ustedes se salvan de una tragedia. Adrián dio un paso al frente con la voz cargada de desprecio. Tratamiento. Me drogaste. Me robaste el sueño para llamarlo locura. Isabela arqueó una ceja. ¿Y quién te va a creer? Una ciudad que te ha visto caer. Una prensa que se compra con un cheque. Nadie. Mateo sacó el pendrive y lo sostuvo en alto. Aquí está la prueba de todo. Las transferencias, las falsificaciones, las voces. Si me tocan un pelo, mañana está en todos los noticieros. Un murmullo de motores retumbó debajo del puente. Sofía tensó los hombros. De las sombras aparecieron 3 motocicletas con hombres encapuchados avanzando en formación. El eco de sus escapes era un presagio. Isabela sonrió con triunfo. ¿De verdad creen que pueden ganar? Aquí no hay cámaras, no hay jueces honestos, no hay barrio mirando. Aquí mando yo. Pero entonces una voz resonó desde la penumbra. Se equivoca, señora Solano. Aquí manda la justicia. De entre las sombras surgieron agentes encubiertos de la FELCC, armas desenfundadas rodeando la escena. Los focos de linterna iluminaron los rostros, dejando al descubierto la red de complicidad.
Policía Nacional, todos quietos, tronó un capitán. Isabela retrocedió un paso, su abrigo blanco brillando como una bandera caída. Elena intentó correr hacia el carro, pero Sofía le interceptó el camino con un movimiento rápido. No tan rápido, doctora, dijo firme. Usted tiene mucho que responder. Los encapuchados en moto dudaron un segundo. Uno intentó sacar un arma, pero el fogonazo de un disparo al aire por parte de los agentes los detuvo en seco. La tensión se rompió como vidrio. Isabela jadeante levantó las manos, pero su mirada ardía todavía de odio. Esto no ha terminado, susurró. Yo siempre encuentro la forma de volver. Adrián la miró de frente con una calma inesperada. No volverás a mi vida, ni a mi fortuna, ni a mi familia. En ese instante, Elena soltó el maletín, se abrió al caer y de su interior rodaron documentos falsificados, diagnósticos adulterados y sobres con dinero en efectivo. Era la evidencia que la ciudad entera necesitaba. Las sirenas llenaron el aire, iluminando el puente como un escenario final. Y mientras Isabela y Elena eran esposadas, la multitud que se había congregado a lo lejos empezó a gritar. ¡Justicia, justicia! Sofía respiró hondo. El puente Urubó, testigo de tantos dramas de ciudad, se había convertido en el altar donde la verdad salía a la luz. Pero aún quedaba una última decisión. ¿Qué destino tendría Adrián y su familia ahora que la verdad estaba expuesta? ¿Y qué lugar ocuparía Sofía en esa nueva vida? El desenlace estaba a punto de escribirse. El amanecer tiñó de naranja los cerros de Santa Cruz, el puente Urubó, que horas antes había sido escenario de amenazas, disparos al aire y traiciones expuestas. Ahora estaba custodiado por patrullas de la policía y camarógrafos que transmitían al mundo la caída de Isabela, Solano y de la doctora Elena Vargas, eco de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. Fue un himno silencioso para quienes habían sido callados demasiado tiempo. Los documentos falsificados, el dinero en sobres, el maletín con diagnósticos adulterados, todo estaba en manos de la fiscalía. Y por primera vez Adrián Castellanos respiraba sin la sombra del manicomio persiguiéndolo. De regreso en la mansión, la vida tomó otro ritmo. Valentina, aún con el susto grabado en los ojos, instaló su pequeño taller en una sala lateral. Sus niñas corrían por los pasillos como si hubieran vivido allí toda la vida. Mateo y ella se reconocían como hermanos en gestos pequeños. Compartir un café, corregirse un modismo, reírse de las mismas expresiones cambas que parecían heredadas. Adrián caminaba lento, pero con la frente en alto. Había recuperado más que su fortuna. Había recuperado el derecho a ser padre de dos, el derecho a decir la verdad sin que lo llamaran loco. Una mañana se paró en el balcón, mirando hacia los cañaverales en la distancia, y dijo con voz clara: todo lo que construí no vale nada si no puedo dejarlo en manos de quienes lo merecen. Desde hoy esta casa es también de Valentina y de sus hijas. Mateo lo abrazó y la emoción contenida de años encontró cauce. Sofía Méndez, por su parte, no buscó aplausos ni gratitud. Continuó con sus tareas en la casa, preparando masitas, barriendo el patio, recogiendo juguetes de las niñas, pero todos sabían que sin ella nada de esto habría sido posible. Una tarde, Adrián se acercó mientras ella limpiaba la galería. Sofía, tú cambiaste nuestro destino. Podrías irte y empezar de nuevo en cualquier parte, pero quiero pedirte que te quedes, no como empleada, como parte de la familia. Sofía sonrió con la serenidad de quien sabe que la vida a veces regala justicia. Don Adrián, me quedo, no por techo ni salario, me quedo porque aprendí que la verdad también necesita hogar. El juicio contra Isabela y Elena fue un espectáculo nacional. La prensa cubrió cada detalle. El juez hermano destituido, las cuentas en Panamá congeladas, las propiedades investigadas, la sociedad que alguna vez las aplaudió, ahora las señalaba. Fueron condenadas por fraude, falsificación y tentativa de homicidio. En la audiencia final, cuando Isabela intentó culpar a todos menos a sí misma, Adrián se levantó y dijo con calma: la peor locura es creer que la ambición compra la eternidad. El público estalló en aplausos. Meses después, en diciembre, la familia Castellanos se reunió en la finca de Samaipata. Había luces de Navidad colgadas entre los árboles de mango, música de chovenas, niños corriendo con luces de bengala. Valentina servía natilla y buñuelos. Mateo brindaba con Singani y Adrián reía como no lo había hecho en años.
Sofía observaba la escena desde la cocina con los guantes amarillos aún puestos. Mateo se le acercó y con tono cómplice murmuró, ¿se da cuenta? Usted no solo salvó a mi papá, nos devolvió una familia. Ella asintió con lágrimas contenidas. Y así aquella historia que comenzó con un hombre a punto de ser encerrado en un manicomio, terminó con la verdad, liberando a todos. La lección era clara. La traición puede esconderse en las paredes más lujosas, pero la valentía también puede surgir de la persona más humilde. Porque a veces basta con una mujer con guantes amarillos, un corazón justo y la decisión de no callar para cambiar el destino de una dinastía.